Este año 2026 les había dicho que es el año de la multiplicación y del avivamiento. ¿De qué va a ser? Y avivamiento. ¿Cuántos creen que así va a ser? Ahora, ¿cuántos lo van a provocar? Porque no se trata solamente de creerlo, sino de provocarlo. Muchas promesas de Dios nosotros las creemos como hijos de Dios, pero tenemos la responsabilidad de provocarlas. El avivamiento y la multiplicación no solamente debemos de creerlo, sino que debemos provocarlo. Y para provocarlo debemos empezar el año conociendo, entendiendo y estudiando la buena mayordomía. Este mes, en diciembre, vimos una enseñanza sobre la buena mayordomía y durante este mes vamos a tratar de seguir enseñando sobre la buena mayordomía, porque si Dios nos va a entregar un año de avivamiento y de multiplicación, debemos ser buenos mayordomos. Recuerde, Dios no te va a multiplicar lo que no tienes o lo que no estás en capacidad de administrar. Dios no te va a multiplicar lo que no puedes administrar. Por eso esta serie de ser buenos mayordomos tiene la intención de que puedas administrar lo que Dios te va a entregar. Entonces, el éxito del avivamiento y la multiplicación será por la buena mayordomía que tengamos. Recuerda el principio: Dios no te va a multiplicar lo que no tienes capacidad de poder administrar. Y la palabra mayordomo les había enseñado que es ser un administrador y cuidador de todo lo que Dios nos ha entregado y nos ha provisto. Eso es ser un mayordomo. Es ser un veedor, un cuidador, un guardador, ser una persona responsable de poder cuidar todo lo que Dios nos ha entregado y nos ha provisto. Todos los que estamos aquí somos mayordomos. ¿Cuántos? Todos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha confiado cosas o no nos ha confiado cosas. Nos confió un alma, nos confió un espíritu, nos confió un cuerpo, nos confió relaciones, nos confió personas, nos confió familias, nos confió hijos, nos confió un trabajo, nos confió una casa, nos confió ropa, nos confió. Todos los que estamos aquí, Dios nos ha confiado algo. ¿Es o no? Ahora, recuerde que uno de los principios de crecimiento que les he enseñado es que Dios ama a todos por igual, pero no confía en todos por igual. Dios ama a todos. Dios me ama a mí de igual forma que le ama a usted. Dios ama a Carlos de igual forma como ama a Mirka. Dios ama a todos por igual, pero no confía en todos por igual. El éxito del crecimiento no es cuánto Dios me ame, sino cuánto Dios me confíe. Entonces, cuando Dios confía en alguien, confía en aquellos que saben administrar lo que tienen. No busquemos o no vayamos detrás de lo que no tenemos si no sabemos administrar lo que ya tenemos. Entonces, Dios confía en aquellos que saben administrar lo que ya tienen. Y la identidad de un buen mayordomo, escuche esto, es importantísimo. La identidad de un buen mayordomo no tiene que ver con las posesiones que tiene, tiene que ver con su relación o con la relación que tiene con el dueño de todas las cosas que se les ha confiado. No confundamos que la buena mayordomía tiene que ver con las posesiones que yo pueda adquirir, con las posesiones que yo pueda tener, con lo que yo pueda multiplicar, sino con la buena relación que yo tenga con el dueño de todas las cosas. Porque si yo tengo una buena relación con el dueño de todas las cosas, el dueño de todas las cosas me va a enseñar cómo administrar lo que me ha entregado. Amén. Entonces, tú serás un buen mayordomo no por lo que tienes, sino por la buena relación que tengas con el dueño de todas las cosas. ¿Alguien me puede responder quién es el dueño de todas las cosas? ¿Quién? Entonces, la buena mayordomía no empieza con administrar lo que tengo, porque a veces pensamos que un buen mayordomo es aquel que sabe administrar. Un buen mayordomo, antes de saber administrar, debe de tener una buena relación con el dueño de todas las. Entonces, el dueño es el que nos enseña a administrar lo que nos confía. ¿Y de quién son todas las cosas? De Dios. Las personas que no saben administrar lo que se les confió es porque no tienen una buena relación con el dueño de las cosas. Porque si sabes relacionarte bien con Dios, vas a poder relacionarte bien con el dinero. Vas a poder relacionarte bien con tus hijos. Vas a poder relacionarte bien con tu familia.
Vas a poder relacionarte bien con tu trabajo, con tus posesiones, con lo que Dios te entregue. Primero debo tener una buena relación con el dueño de todas las cosas y luego podré administrar todas las cosas. ¿Cuántos recuerdan? Les había mencionado sobre el joven rico. Dice la Biblia que se le acerca un joven rico a Jesús y le dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Porque todos los mandamientos yo los he cumplido desde mi juventud. Y Jesús le dijo: una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Entonces, ¿por qué Jesús no hace lo mismo con los demás ricos o las demás personas pudientes de aquel tiempo, y sí lo hace con el joven rico? Porque el joven rico no era el único rico bíblicamente. Estaba Zaqueo, que era una persona adinerada. Estaba también José de Arimatea, que era un discípulo rico de Jesús. Y estuvo también tenemos aquí a Lázaro, tenemos también a Nicodemo, tenemos a muchas personas que la Biblia registra que tenían posesiones, pero Jesús solamente le habló al joven rico, porque el problema del joven rico era que él primero tenía una buena relación con el dinero y no con el Dios del dinero. Porque el éxito de poder ser un buen mayordomo es poder tener una buena relación con el dueño de todas las cosas. Y ahí les hablé brevemente de varios principios, y dos que recuerdo es que Dios quiere que tengamos las cosas, pero no que las cosas nos tengan a nosotros. Dios quiere que tengas el carro, pero no quiere que el carro te tenga a ti. Dios quiere que tengas la casa, pero no quiere que la casa te tenga a ti. Dios quiere que tengas bendiciones, pero no quiere que las bendiciones te tengan a ti. Y otro principio que les enseñé también es que debemos disfrutar las cosas sin amarlas. Disfruta lo que Dios te entrega, pero no ames más las cosas que Dios te entrega que a Dios. Disfruta el hijo que Dios te entregó, muy bien, pero no lo ames más que el Dios que te entregó el hijo. Disfruta las posesiones que Dios te entrega, pero no ames más las posesiones que el Dios que te las entregó. Y dentro de esta serie, Mayordomos de su Gloria, o la segunda parte que vamos a ver, vamos a hablar un poco de la vida de Josué. ¿De quién vamos a hablar? De Josué. La semana pasada vimos, para terminar el año, hablamos de José. ¿Cuántos recuerdan la vida de José? José fue un buen mayordomo de la gloria de Dios. Era tan buen mayordomo que todo lo que él tocaba, él prosperaba. Por eso yo quiero profetizarte, iglesia, que este año todo lo que toques va a prosperar, todo lo que toques va a multiplicar, todo lo que toques se va a avivar, todo lo que toques va a crecer, porque este año 2026 va a ser un año de multiplicación y de avivamiento en el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado: vas a ser el José de tu familia. Que todo lo que toques va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? José era tan buen mayordomo que todo lo que tocaba prosperaba. Pero hoy vamos a hablar de Josué, un discípulo de Moisés, que su buena mayordomía le entregó la tierra prometida. Dice la Biblia que era una tierra que fluía leche y miel. ¿Qué fluía? Es decir, que era una tierra llena de avivamiento y multiplicación. Entonces vamos a aprender de Josué. Y hoy quiero darte varios principios de mayordomía, cuatro específicamente, a través de la vida de Josué. Y mira lo que dice en Josué 1:1. Ponga atención, anote. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Dice la Biblia que Moisés muere. Muerto Moisés, siervo de Jehová. ¿Quién era Moisés? Que habló Jehová. ¿A quién? ¿Y quién era Josué? ¿Quién era Josué? Hijo de Nun. ¿Y qué era Josué? Servidor de Moisés. Josué era hijo de Nun, esa era su identidad, pero era servidor ¿de quién? De Moisés. Moisés muere y Dios levanta a un Josué. Pero dice el verso que Jehová habló a Josué, servidor de Moisés. Y aquí podemos ver un principio de mayordomía. Y es lo número 1 que te quiero enseñar, anótalo. Un buen mayordomo es un buen servidor. ¿Qué es un buen mayordomo? ¿Qué es un buen mayordomo? Un buen servidor. Pregunto, ¿a quién servía Josué? ¿A Dios o a Moisés? A ver, alzan la mano los que creen a Moisés. No tengan miedo. ¿Quién dice que servía a Dios? ¿Y los demás qué dicen?
No dicen nada. Enseñanza. Si no aprendemos a servir a un ser natural, ¿cómo vamos a servir a un Dios sobrenatural? Si no aprendemos a servir a alguien que vemos, ¿cómo serviremos a un Dios que no vemos? No sé, apláudale si usted lo cree. Indiscutiblemente Josué servía a Dios, pero la evidencia de su servicio era sirviéndole a un hombre de Dios aquí en la tierra. Entonces, no te escondas con la frase religiosa: es que yo no sirvo a hombres, yo no sirvo a personas, yo sirvo a Dios. Diga ouch o diga amén. Porque la evidencia de que le sirves a un Dios que no ves es sirviéndole a una persona que sí ves. En un momento Jesús le dice a Pedro: ¿tú me amas? ¿Y qué contestó Pedro? Sí. ¿Y qué contestó Jesús? Apacienta mis ovejas. Y va por segunda vez: Pedro, ¿tú me amas? Claro que sí, pero apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, bueno, pastorea mis corderos. Lo que Jesús le estaba diciendo: Pedro, yo sé que tú me amas, pero la gente no sabe, y la única forma que la gente sepa que tú me amas es sirviéndole a la gente. Porque si no puedes servir a un ser natural, ¿cómo vas a servir a un Dios sobrenatural? Pedro, yo sé que tú me amas, pero la gente no sabe que tú me amas. Por eso debes servirme, para que pueda evidenciarse que tú le sirves a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que hace milagros. ¿Alguien recibe esa palabra? Josué fue el sucesor de Moisés, pero lo que promueve a Josué fue su servicio. Eliseo fue el sucesor de Elías, pero lo que lo promueve fue su servicio. José fue el sucesor de Faraón, pero lo que lo promueve fue su servicio. Eliseo no servía a Dios, servía al hombre de Dios. José no servía a Dios, servía al hombre de Dios, que era Faraón. Pastor, pero el Faraón sí era el hombre puesto por Dios. Porque dice Romanos 13:1: todos deben someterse a las personas que ejerzan ¿qué cosa? Porque no hay autoridad que no venga de, y las que existen, ¿cuáles? Fueron puestas por. Iglesia, te entiendo que hay gente con autoridad que no la sabe administrar, pero dice mi Biblia que si ejerce autoridad, Dios la puso ahí, y a quien dará cuentas esa persona es a Dios, no a ti. Por eso no permitas que una mala administración de autoridad te saque del servicio, te desanime del servicio, te resienta del servicio, porque tarde que temprano, iglesia, tu servicio será recompensado por Dios. Iglesia, no te resientas, no te quites del servicio, no te desanimes porque una persona no sabe administrar la autoridad. Porque tarde que temprano el Dios que puso en autoridad a esa persona te va a bendecir, te va a levantar, te va a promover, va a hacer algo sobrenatural sobre tu vida. Por eso dile a tu lado: no dejes de servir. Aunque le sirvas al hombre de Dios, quien te va a compensar será Dios. Entonces, número 1, el buen mayordomo es un buen servidor. Número 2, un buen mayordomo reconoce ¿qué cosa? Vamos, léalo. Reconoce que, mira lo que dice Proverbios 27:17. El hombre se afila con el hierro. Y ayúdame a leer lo que sigue. ¿Qué dice? Y el hombre, el hierro se afila con el hierro. ¿Y qué dice? Vamos, ayúdame a leer. ¿Y? En el trato con él. Lo que dice la Biblia se lo traduzco al TLA, traducción al lenguaje actual. Lo que quiere decir este verso es que la única forma que un ser humano se desarrolle es tratando con otro ser humano. La única forma que una persona se desarrolle es tratando con otra persona, iglesia. Porque los errores de uno forjan carácter en otro. La imperfección del líder perfecciona al seguidor. La imperfección de un jefe perfecciona al colaborador. La imperfección de tu líder va a perfeccionarte a ti, iglesia. Tu líder, tu pastor, tu jefe, quien sea, pueden tener errores, pero esos errores están forjando carácter en ti, iglesia. Porque los errores de uno forjan carácter en otro. Los errores del líder forjan carácter en el seguidor. Pregunto, ¿Moisés cometió errores? Claro que sí, pero esos errores forjaron carácter en Josué. Pregunto, ¿Elías cometió errores?
Claro que sí, porque dice la Biblia que era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, pero los errores de Elías forjaron carácter en Eliseo, iglesia. Entonces, ¿cuántas personas en la Biblia cometieron errores? Y no solamente errores, sino horrores, pero esos horrores forjaron carácter en la siguiente generación de sucesores, iglesia. Pregunto, ¿tu jefe comete errores? Claro que sí, pero esos errores están forjando carácter en mí. No subestimes a quien Dios te puso como autoridad, porque esa persona que tiene autoridad sobre ti, Dios la está usando para formarte. Entonces cada vez, ¿verdad?, que te llame la atención, cada vez que te da coraje, cada vez que estás pero ahí que te da ese colerín, Señor, yo sé que me estás formando, Señor, yo sé que me estás formando, Señor, yo sé que me estás formando. Porque los errores de tu líder, de tu pastor, de tu jefe, de quien sea, están forjando carácter en ti. No subestimes a la persona que Dios te puso como autoridad, porque esa persona que puso Dios como autoridad está forjando algo poderoso en tu vida. ¿Alguien cree esa palabra? Y los que tienen errores, aplaudan. ¿Cuántos tenemos errores? Aún en cualquier error de tu líder o de tu jefe, él te está formando. Que tu líder te llame la atención por un error y a otro que siempre se equivoca, no se llama preferencia, se llama formación. Alguien debe decir amén. Que tu líder, que tu jefe, que ese hombre, ese mentor que Dios puso a tu lado, te llame más la atención a ti que un error. Pero es que este pastor no me deja pasar una. Pero yo veo a ese fulano, no le pongas nombre por favor, que llega tarde, hace lo que le gana y ni le paran bola. No se llama preferencia, se llama, Jesús llamó a Pedro Satanás y a Judas lo llamó amigo. La Biblia lo registra. Apártate de mí, Satanás, se lo dijo a Pedro. Y a Judas le dijo, Judas, ¿qué vienes a hacer, amigo mío? Judas ni un problema dio, ni un escándalo dio, y lo terminó entregando al maestro. Pedro fue el que más palo recibió, el que más corrección recibió, y fue el que levantó el avivamiento de gloria de la iglesia primitiva. Y hoy vengo a profetizarle a alguien que mientras más te corrijan, el Señor más te va a exaltar y te va a levantar, porque hay algo poderoso que Dios está haciendo a través de esa formación en tu vida. ¿Alguien puede creer esa palabra? Nunca se le llamó la atención a Judas y terminó ahorcado. Pero Pedro fue el que más corrección recibió y estableció la iglesia. Por eso no solo debemos aprender a escuchar la voz de Dios, sino escuchar la voz del hombre de Dios, iglesia. Porque en cualquier error de tu líder, Dios te está formando. ¿Qué está haciendo Dios? Formando. Él te está formando. Entonces, si eres de los discípulos que más corrección recibe, es porque tu líder quiere que te desarrolles con un mayor crecimiento. Si eres de los que más palo le dan, yo sí he recibido palo. Y míreme ahora. Si eres de los que más corrección recibes, porque mira, los que somos líderes siempre vamos a buscar multiplicarnos. Porque cuando el árbol no puede crecer, debe multiplicarse. Y si tu líder te corrige más, es porque quiere multiplicarse en ti. Entonces, cuando el árbol no puede seguir creciendo, tiene que multiplicarse. Entonces, Dios te va a enviar una persona que te va a corregir, que te va a levantar, que te va a animar, que te va a aplaudir, que te va a exaltar, que va a ser tu mentor. Por eso en esta iglesia tenemos un río de Dios. Aquí no solamente enseñamos lo que Dios va a hacer, sino cómo lo va a hacer. Y Dios va a levantar a una autoridad que la va a poner al lado tuyo para poder desarrollar ese carácter que necesitas para recibir lo que Dios te va a entregar. Amén. Mira lo que dice un dicho. Un dicho dice que un inteligente saldría de un pozo que un sabio no caería. Analicémoslo. Un inteligente, ¿qué dice? ¿Saldría de qué? Tal vez tu líder es inteligente, pero él quiere que tú seas sabio. Es decir, él quiere que tú no cometas los errores que él cometió. Por eso él te da donde más te duele muchas veces. Por eso él te machaca. ¿Cuántos tienen esos líderes que machacan?
Y machacan y machacan. ¿Por qué? Porque quieren que salga tu mejor aceite. Escúcheme, el aceite de la unción no sale, ¿verdad?, solamente con besos y aplausos. El aceite genuino sale con trituración. ¿Usted sabe cómo se hace el aceite de olivo en aquel tiempo? Se lo trituraba. A mayor trituración, mayor unción. Así que agradece que Dios te entregó un líder, que lo que está haciendo ese líder es sacando lo mejor de ti. ¿Alguien puede aplaudir y agradecer a Dios porque tienen un líder? Por eso esta casa es una casa que hace discípulos con mentalidad de líder. Entonces, la unción viene por trituración, no por compasión. Iglesia, aprende a reconocer quién es tu autoridad y hónrala. Un buen mayordomo sabe descender. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Entonces, número uno, un buen mayordomo es un buen servidor. Número dos, un buen mayordomo reconoce su autoridad. Y número tres, un buen mayordomo sabe, ¿qué sabe? Josué 1:2, mira lo que dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, dile que está todo, levántate. Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Dice la Biblia que después que muere Moisés, Dios llama a Josué porque fue servidor de Moisés y le dice: levántate y pasa con todo el pueblo por el Jordán. Dios, antes de afirmar la conquista, el llamado, el propósito de Josué, lo primero que le pide es pasar por el Jordán. ¿Sabe qué significa la palabra Jordán? Pregúnteme qué. Significa el que desciende. Diga conmigo, el que desciende. ¿Qué significa Jordán? El que desciende significa descender. Diga conmigo, descender. Josué pasó a ser líder. ¿A qué pasó Josué a ser? Y probablemente a veces pensamos que ser líder es mandar. Y lo primero con lo que se topa Josué es con descender. Porque así hay personas que a veces dicen: ay, ya es mi oportunidad de ser líder, ahora sí voy a mandar. Pero no, Dios le dice: no vas a mandar. Lo primero que vas a hacer es vas a descender. Primero con lo que se topa Josué es con descender. Porque una cosa es ser líder y otra cosa es ser jefe. El jefe ejerce desde el poder, el líder ejerce desde el ejemplo. Dile que estás al lado: si no sabes descender, dile, si no sabes descender, no podrás crecer. Porque el descenso trae crecimiento. Escuche, una victoria sin humildad es una bomba de tiempo. Mientras más victorias tenga, más humilde debo de ser. Por eso dice la Biblia que al altivo Dios lo mira de lejos, pero más al humilde Dios lo exalta. Y hoy vengo a profetizar que Dios va a levantar una generación que va a ver victoria tras victoria, triunfo tras triunfo, pero la humildad siempre va a permanecer, iglesia. Una victoria sin humildad es una bomba de tiempo. Mientras más victorias, mientras más un mejor sueldo gane, mientras más proyectos alcance, más humilde debo de ser. Por eso el primer crecimiento del cristiano, pregúnteme, usted ya lo sabe, ¿a dónde es el primer crecimiento? ¿A dónde primero debo crecer? ¿A dónde? Luego hacia arriba y finalmente Dios te expone hacia afuera. Enseñanza: Dios siempre va a formar al hombre interior para luego manifestar al hombre exterior. Dios siempre va a formar tus raíces. Dios siempre va a formar lo que hay dentro de ti. Porque Dios siempre va a formar al hombre interior para luego manifestar al hombre exterior, iglesia. ¿Quieres que Dios te manifieste? ¿Quieres que Dios te exponga? Déjate formar en tu hombre interior. Ese hombre que nadie ve, ese hombre que se amarga, ese hombre que no le gusta, ese hombre que insulta, ese hombre que toma, ese hombre que fuma, ese hombre que vive una doble vida. Deja formar ese hombre interior para que Dios pueda exponer el hombre exterior. Dios está a tu lado: aprende a descender. Porque exposición sin carácter es una bomba de tiempo. Yo le he enseñado, los dones abren puertas, los dones y los talentos abren puertas, claro que sí, pero el carácter te las mantiene abiertas o te las cierra. ¿Cuánta gente con dones hermosos, con talentos maravillosos, pero tienen un pésimo carácter?
No se les puede corregir, no se les puede llamar la atención, no pueden llegar a un horario, no pueden servir, no están disponibles. ¿Cuánta gente así? Hay personas que tienen el don y el talento para tocar instrumentos, pero no tienen el carácter para pasar por una escuela de liderazgo. Hay personas que tienen el don y el talento para cantar, pero no tienen el carácter de sujetarse a un ensayo, un horario de ensayo. ¿Cuánta gente con don y talento para predicar y orar muy lindo, pero no pueden sujetarse a un líder? Dile a tu lado, aprende a descender. ¿Cuánta gente que su nivel de talento lo tienen como su nivel de orgullo? Ay, ay, ay. Que lo que tienen de talento lo tienen de orgulloso. Que lo que tienen de talento lo tienen disciplinado. Ay, no me lo mire, dicen por ahí. Por eso de tu lado, aprende a descender. Pastor, ¿qué es descender? Es echar raíces. ¿Qué es descender? El éxito del crecimiento es las raíces o las bases que yo tenga para poder sostener el crecimiento que Dios me quiere entregar. De acuerdo a las bases y cimientos de una edificación será la altura de esa edificación, ¿verdad? De acuerdo a las bases y cimientos de una casa será la altura de la casa. De acuerdo a las bases y cimientos de un edificio será la altura de ese edificio. Y el crecimiento o el de cimientos hacia abajo es un crecimiento que no se ve, que no se aplaude, que no es reconocido. Pero Dios está formando, Dios está haciendo algo. Porque si creces mucho hacia abajo, tendrás la fuerza para sostener el mucho fruto que Dios te va a entregar hacia arriba, iglesia. Hoy quiero profetizarle a alguien que si estás siendo formado, si estás siendo crucificado, si estás siendo enterrado, es porque Dios te tiene el ojo. Y tarde que temprano el Señor va a levantar, va a abrir los cielos y te va a dar la llave que va a abrir las bendiciones que Él te va a entregar, iglesia. ¿Alguien cree esa palabra? Mira lo que dice Salmos 92:12. Pero los justos florecerán como palmeras. ¿Qué dice la Biblia? Que los justos florecen como las palmeras. Tienen muchas características, pero solo te quiero dar dos rapiditas. Dice la número 1, la palmera crece en el desierto. ¿Dónde crece la palmera? Es decir, que las palmeras tienen la cualidad de dar frutos donde otros no dan fruto. Iglesia, alza tus manos que te voy a profetizar. Vas a fructificar donde otros fracasaron. Vas a tener éxito donde otros fracasaron. Vas a crecer donde otros dejaron de crecer. En toda circunstancia vas a dar fruto, iglesia, porque el desierto no va a ejercer influencia sobre la palmera, sino que la palmera ejerce influencia sobre el desierto. ¿Qué te quiero decir? Tu problema no va a ejercer influencia sobre lo que estás viviendo. Tú vas a ejercer influencia sobre el problema que estás viviendo en el nombre de Jesús. Lo segundo dice, la palmera crece hacia abajo. ¿Hacia dónde? Es decir, número 1, la palmera crece en el desierto. Donde nadie da fruto, la palmera da fruto. Número 2, la palmera crece hacia abajo. Las palmeras son fuertes por sus raíces. Toda palmera es fuerte por las raíces que tiene. Por eso viene el viento, viene todo, y la palmera no se cae, no se doblega. Entonces, esto es debido a que sus raíces pueden llegar hasta los 6 metros de profundidad de una palmera. Es decir, que las palmeras primero crecen hacia adentro, hacia abajo. Por eso lo más importante, iglesia, es el crecimiento hacia abajo antes de crecer hacia arriba o hacia afuera. No sé si me pueden traer la sandía y las semillas. Crecer hacia abajo es incómodo. Crecer hacia abajo es difícil. Crecer hacia abajo a nadie le gusta. La gente dice, yo quisiera tener una gran empresa, pero ¿sabías que una gran empresa requiere de un gran sacrificio? Requiere una gran responsabilidad, requiere raíces profundas. ¿Sabías eso? Por eso el tema de los milagros financieros, las finanzas no se compran, las finanzas se provocan a través de disciplina, a través de principios, a través de esfuerzo, a través de valentía. Mucha gente que ha prosperado ha sido porque, a pesar de tener temor a fracasar, lo hicieron con todo y miedo. Y yo quiero enseñarte un ejemplo sobre la sandía y la semilla. Y yo no sé si tú ves aquí claramente, ¿verdad? Aquí hay una sandía y estas pueden ser semillas de sandía. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre estas semillas y la sandía? ¿El tamaño? ¿Sí? Puede ser. Pero el tiempo. La diferencia más grande entre esta semilla
Y la sandía es que esta se dejó enterrar. Porque si no te dejas enterrar, no te podrás perfeccionar. La única forma que tú puedas verte así, lleno de frutos, lleno de vida, lleno de bendiciones, es que la semilla se deje enterrar. Dile, está a tu lado, por el amor de Dios, déjate enterrar. Dile, déjate enterrar. Tú estás hoy así, pero Dios te quiere así. Por eso Dios permite que se te levanten guerras, problemas, adversidades. Las cosas no salen porque estás siendo enterrado. Pero diga conmigo, llegará un día que no me daré cuenta, dile, y voy a estar como la sandía, llena de vida, llena de frutos, llena de bendiciones. No solamente para mí, sino para mi generación. Dale un aplauso al Señor. Juan dijo, es necesario que yo mengüe, que yo me entierre para que Él crezca. Pablo dijo, juntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dile que está a tu lado, hay que descender. Y termina el Salmos diciendo, Salmos 92:12, pero los justos florecerán, ¿cómo? Y se harán. Vamos, saque su dedo profético, este es su dedo profético, y dígale que está a su lado, este año 2026 vas a florecer como la palmera y te harás más fuerte, iglesia. Si el 2025 no te mató, te hizo más fuerte. Si el proceso no te mató, te hizo más fuerte. Si el COVID no te mató, te hizo más fuerte. Si las deudas no te mataron, te hicieron más fuerte. Si tu esposa no te mató, te hizo más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Si esa enfermedad no te mató, te hizo más fuerte. Tendrás la unción de las palmeras. Crecerás, crecerás y te harás más fuerte. Cada problema traerá fortaleza a tu vida. Créelo, iglesia. Dile que está a tu lado, tendrás la unción de las palmeras, dile. Donde dile, te profetizo, que cada problema te hará más fuerte. Bendito problema que trajo fortaleza a tu vida. Bendita bancarrota que trajo fortaleza a tu vida. Bendito quebranto que trajo fortaleza a tu vida, iglesia. Porque los hijos de Dios, dice la Biblia, que nos hacemos fuertes en batallas. Alguien puede decir, Señor, gracias por el problema, gracias por la prueba, gracias por la vicisitud, gracias por el fracaso, porque eso me hizo más fuerte, más fuerte. Alguien puede decir amén. Y por último, no menosprecies el servicio, por muy pequeño que sea. Desde a tu lado, no lo menosprecies, por muy pequeño que sea. Esa es la grandeza del servicio, que algo tan pequeño que Dios te confíe, tú seas fiel. Esa es la grandeza, iglesia. Mira lo que dice Mateo 25:21. Su patrón le dijo, muy bien hecho. ¿Qué le dijo? Eres un buen siervo. ¿Qué más le dice? Digno. Así te va a decir Dios, digno de confianza. Como fuiste fiel, ¿con qué? Te pondré a cargo de mucho. Ven, y ¿qué dice? Alégrate con tu patrón. Escuche, para que Dios te entregue algo grande, debes ser digno de confianza en algo pequeño. Para que Dios te dé algo grande, primero debiste pasar por lo pequeño, iglesia. Porque lo pequeño en manos de Dios siempre se hará grande. Con diligencia, con excelencia, con disciplina. Lo pequeño que Dios te entregue en tus manos se va a hacer grande, iglesia. ¿Alguien puede creer esa palabra? Va a ser grande, grande, grande. Una pequeña vara de Moisés abrió grandes mares. Una pequeña vasija de aceite de una viuda llenó de comida toda una casa. 5 panes y 2 peces alimentaron a más de 5,000 personas. Porque, iglesia, el Dios que tú y yo tenemos es un Dios no que suma, sino que multiplica. Todo lo que viene de la parte de Dios y te lo entrega en tus manos y tú le metes excelencia, diligencia, disciplina, se va a multiplicar, iglesia. Mi Dios no suma ni resta, mi Dios multiplica. 5 más 2 era 7, pero en las matemáticas de Dios 5 más 2 fue 5
1000, porque lo que empieza con poco va a terminar con mucho. Y yo puedo ver gente que Dios le va a entregar pequeños proyectos, pequeñas cosas, pequeñas responsabilidades, pero van a terminar con mucho. ¿Alguien puede creer esa palabra? Porque cuando la iglesia sirve, Dios trae el crecimiento. Escúchame, el servicio siempre traerá crecimiento. Ahí donde usted está en el área de parqueo, sirva con excelencia. Ahí donde usted está en acomodador, sea el mejor acomodador. Ahí si usted está en la banda, sea el mejor de banda, instrúyase. Sea el mejor en lo que Dios le haya entregado, iglesia. Ese es el éxito, esa es la grandeza del servicio. Si no eres fiel en lo pequeño, Dios no te va a poder confiar lo mucho. Siervo fiel, bien, me fuiste fiel en lo poco, ahora sí prepárate para lo mucho. Hoy vengo a profetizar a personas que han sido fieles en lo pequeño, que se han mantenido a pesar de la recta final. Dios le va a entregar lo mucho en este año 2026. 2026, prepárate, va a haber una multiplicación, va a haber mucha multiplicación y mucho avivamiento. Pero sé fiel en lo pequeño que Dios te entregó, iglesia. El servicio de Eliseo fue la oportunidad de convertirse en el profeta de la doble porción. Yo me lo imagino a Eliseo, la gente burlándosele. Pero ¿qué haces sirviendo? ¿Pero qué haces sirviendo a este hombre? Pero el servicio de Eliseo le dio la oportunidad, le abrió la puerta a ser el próximo profeta de la doble porción. El servicio de David de llevar unos panes y unos peces, unos panes y unos quesos a sus hermanos en el campo de batalla, fue la oportunidad que le abrió a David la puerta para ser el próximo rey de Israel. El servicio de José, interpretando sueños y siendo el mejor preso, le dio la oportunidad de ser el gobernador. Iglesia, tu servicio es la puerta para que Dios te promocione. ¿Quieres promoción? Aprende a servir en lo pequeño y vas a ver cómo Dios te abrirá grandes puertas. ¿Alguien puede decir amén? El servicio de Josué a un pueblo le dio la oportunidad de ser el sucesor de Moisés. Porque eso, no menosprecies el servicio por muy pequeño que sea. Ponte de pie, por favor. No menosprecies el servicio, por muy pequeño que sea. Y cuando te hablo de servicio, no solamente te hablo de la iglesia. Ahí donde tú estás, si barres en tu trabajo, sé el mejor barrendero. Si eres un cajero, sé el mejor cajero. Si eres, no lo sé, eres el contador, sé el mejor contador. Si tú eres, no sé, un barbero, sé el mejor barbero. Aplica esto a tu vida, iglesia. La iglesia no es religión, la iglesia es estilo de vida. Cuando tú cambias tu mentalidad, vas a poder cambiar tu estilo de vida, iglesia. Por eso esta casa te entrega principios, herramientas para que puedas crecer. Y cuando te vean decían: wow, ese es un hijo de Dios. Antes veían a los cristianos como pobrecititos, pero yo profetizo que sobre esta casa se van a levantar empresarios, hombres de bien, hombres de trayectoria, que van a creer por un Dios sobrenatural. Pero sé fiel en lo pequeño. Lo pequeño en manos de Dios siempre se hará grande. Por eso, si quieres ¿cuántos quieren que Dios le dé algo grande? Sé honesto. Yo quiero, todos queremos. Te tengo la receta. Sé fiel en lo pequeño. Ahí bajaron amén. Si quieres que Dios te dé algo grande, primero debes ser diligente con lo pequeño, con ese pequeño negocio, con ese pequeño ministerio, con ese pequeño servicio, con ese pequeño grupo de conexión, con esa pequeña responsabilidad. Mira lo que dice Mateo 25:21. El hombre le dijo: excelente, eres un empleado excepcional. Wow, fuiste fiel, yo te entregué poco pero me lo multiplicaste. Wow, eres digno de confianza, le dice. Y ahora has cuidado lo pequeño, ahora prepárate, dice. Dios a tu lado, prepárate. Dice: te voy a encargar cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Iglesia, esto es lo que te profetizo. Vas a celebrar este año 2026 cosas grandes. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Porque fuiste fiel en lo pequeño. Y si fuiste fiel en lo pequeño, prepárate para celebrar las cosas grandes que Dios te va a entregar en este año 2026, iglesia. Dios te dará grandes oportunidades. Dios te dará grandes negocios. Dios te dará grandes emprendimientos. Dios te abrirá grandes puertas porque fuiste fiel en lo pequeño. Dios te va a decir:
Vamos a celebrarlo, hijo, a lo grande. Dile que está a tu lado: vas a celebrar este año a lo grande, a lo grande, a lo grande. ¿Por qué lo vas a celebrar a lo grande? ¿Por qué? Porque fuiste fiel. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En lo poco, en lo pequeño. ¿En dónde? Pero vamos, en ese pequeño trabajo, en esa plaza laboral, en ese servicio, ahí donde tú estás, donde Dios te puso, vas a ser fiel. Y esa fidelidad te va a abrir puertas grandes. Iglesia, celebra esa palabra. Mire, yo le voy a decir algo. Esta iglesia no es de las que profetizan: Dios te bendiga, Dios te va a prosperar, Dios va a hacer cosas grandes. No, esa iglesia no es aquí. Aquí nunca vas a escuchar un Dios te bendiga. Aquí escuchas el por qué Dios te va a bendecir y el cómo Dios te va a bendecir. Esas iglesias que solo profetizan que Dios y Dios y Dios y Dios. No. Cada vez que tu pastor se para en este altar, te enseña por qué Dios te va a bendecir. Te va a bendecir porque eres un bendito hijo de Dios y porque serás un pilar financiero del reino de los cielos. Y ahora, ¿cómo lo va a hacer? Con las estrategias, con los principios que cada domingo tu pastor te entrega, iglesia. Tú crees en el cómo. Mira, tú crees en el cómo, en el por qué, pero obedeces en el cómo. Tú crees y le metes toda fe en el por qué. ¿Por qué Dios lo va a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero obedeces en Él. Obedeces en Él. Por eso hoy le voy a decir algo. Deme un año de su vida. Deme este año. Deme este año. ¿Cuál año? Deme este año de su vida. Aplique todos los principios que cada domingo yo le predico aquí, y va a ver que su vida va a crecer como nunca antes ha crecido. Un año, no dos. Por ahí está Raúl, pasa Raúl. Marcos está por ahí, ven. ¿Quién más? César Estrella está por ahí. Ellos dos son discípulos míos. ¿No está César Estrella? Tráiganmelo. Rápido. Ellos son discípulos míos. Ellos han crecido, ellos no tenían empresa, ahora tienen empresa. ¿Cuál ha sido el éxito de su crecimiento? Seguir los principios que su pastor les da. La esposa de él tenía, y lo digo con mucho respeto por la confianza que tengo con él, tenía mente de empleada. Su vida era tener siempre un buen sueldo, que no era un mal sueldo, pero no tenía libertad de tiempo. Pero él junto a su esposa aplicaron los principios y hoy tienen, antes llevaban la contabilidad, ahorita tienen una firma contable. Porque fue fiel en lo pequeño y Dios le puso lo mucho. Él es mi discípulo, quédate, hijo. Él tenía un buen sueldo, recontra buen sueldo, los que lo conocen. Pero Dios le dio una empresa. ¿Cómo creció la empresa? Por medio de los principios que su pastor domingo a domingo le predicaba. Ahora, pastores que están al lado suyo, no, vamos más allá. Acá está. Él es discípulo, creo que de ustedes mismos. También le creyó a Dios. En un año de su vida le creyó a Dios. Aplicó los principios, usted por ahí ve el video, y hoy en día tiene su bufete de abogados. Tiene su empresa importadora y exportadora. Ahora, vámonos acá, que mira, él está abajo de quién. ¿De quién está abajo? De los Belandria. Y también Belandria ya creo que también está con un negocio con la familia Carrión. También cada domingo escucha los principios de Dios, los ha puesto por obra, y gracias a eso Dios lo ha bendecido. ¿O no es así? Él empezó, mira, lo digo con mucha aquí estamos gente, quiero que vean mi corazón con lo que voy a decir. Él empezó entregándole a Dios sus diezmos y ofrendas así. Y hoy día sus ingresos han sido así. ¿O no? ¿O estoy mintiendo? Hasta se quebranta porque él sabe. ¿Por qué le pasó eso? Porque él fue fiel en lo ahí, entregando sus ofrendas y sus diezmos ahí, $20, $30, $40, hasta que hoy 10 veces más de lo que está entregando en la casa del Señor. ¿O no? ¿O estoy exagerando? Porque cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Iglesia, prepárate, dame un año de tu vida y vas a ver cómo empezaste y cómo vas a terminar. Pudiste empezar con poco, pero vas a terminar con mucho. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Te repito, ¿tú crees en Él y obedeces en Él?
¿Es fácil o no es fácil? El problema es que a veces luchamos con esto. Deme un año de su vida. Este año 2026, dámelo. Aplica los principios y vas a ver como lo que no creciste en 20, 30, 15 años atrás, vas a crecer en este 2026.